Voy a repetir un momento porque estoy grabando por acá. Estamos leyendo Juan capítulo 15 desde el versículo 1, donde el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama o todo pámpano, dicen otras versiones, que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Y ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Vamos a leer hasta acá. Entonces, esto está muy interesante porque aquí dice en el versículo 4, como la rama no puede llevar frutos por sí sola si no permanece en mí, así tampoco ustedes. Pero también dice en el versículo 2 que toda rama que en mí no está llevando fruto será quitada. Entonces quiere decir que esta rama que no está dando fruto, este pámpano que no está dando fruto, no estaba o no está permaneciendo en la vid, porque para que la rama o el pámpano dé fruto tiene que permanecer en la vid. Entonces, una cosa es estar en la vid y otra cosa es permanecer en la vid. Amén. Esto es lo primero que vamos a traer a colación acá. Una cosa es estar en la vid y otra cosa es permanecer. Ahora bien, ¿qué es permanecer? Porque hay una diferencia. Y le doy la bienvenida también a Lady que está allí. El Señor te bendiga. Y a Joneida, el Señor te bendiga. Amén. Entonces, una cosa es estar en la vid y otra cosa es permanecer. ¿Y qué es permanecer? Entonces, eso en griego es meno, la palabra meno en griego, y significa habitar, también significa morar. Entonces, el detalle aquí, y fíjense este detallito, ¿no? Que no es pequeña cosa, es gran cosa. Cuando nosotros habitamos en el Señor o cuando habitamos en la vid, que es eso mismo de permanecer, significa que yo habito, que yo moro en Yeshua, en Jesús, y Él mora en mí. Y ahí está la diferencia. Entonces, permanecer en la vida quiere decir que yo estoy en Él y Él está en mí. Amén. Bendiciones para Clarita. Yo estoy en Él y Él está en mí. Esa es la diferencia entre habitar y simplemente estar, porque hay muchos que creen que están y no están. Y nosotros lo sabemos porque no están dando frutos. Y la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, ¿qué implica habitar en la vid? Vamos a meditar en esto. Bueno, lo primero que podemos decir, si una persona está habitando la vid, es porque ha confesado que Jesús es su Señor y su Salvador. Si una persona no ha confesado que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el Salvador, pues no va a poder habitar en la vid. Y vamos a tomar como ejemplo este versículo. Pueden anotarlo, anoten los versículos para que luego estemos meditando en esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Amén. Eso es nuestra fe, eso es lo que nosotros creemos. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, si nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros estamos permaneciendo en Él. Bendiciones a mi pastora Evelyn, amén. Bienvenida también a Gladys. Si nosotros entonces confesamos y creemos que Jesús es el Señor y es el Mesías, entonces Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Y cuando esta palabra permanece aquí es la misma que está en la parábola, en la lectura de la vid verdadera. Es meno, la palabra en griego meno. Amén. Número 2, ¿qué implica permanecer en Jesús, permanecer en la vid? Pues vamos a ver, número 2, obedecer. Obedecer.
Primera de Juan capítulo 3 versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Amén. Como lo leímos en la Biblia. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si nosotros obedecemos al Señor, si obedecemos su palabra, si obedecemos sus mandamientos, nosotros estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. Eso es permanecer. Número 3, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Primera de Juan capítulo 4:11. Amados, ya que Dios nos amó así, como bueno, dando su vida por nosotros, si leemos los versículos anteriores, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si no amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y esto lo sabemos, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, porque su Espíritu es amor y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces, amar a Dios y amar a nuestro prójimo implica que nosotros vamos a permanecer en Él y Él en nosotros. El versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. El que permanece en amor habita en Dios y Dios habita entonces en él. Y el versículo 21 dice, y tenemos este mandamiento de parte de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, no es lo mismo, perdón, estar en la vid que permanecer en la vid, porque cuando nosotros permanecemos en la vid, quiere decir que nosotros moramos, habitamos en Jesús y Él mora y habita en nosotros, tal como lo dice la palabra, que somos morada del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. ¿Y esto qué implica? Implica que hemos aceptado que Jesús es nuestro Señor y Salvador, implica que somos obedientes a su palabra, implica que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Si nosotros amamos al Señor, amamos al prójimo, si el amor de Dios está en nosotros, entonces nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros y esto nos da la seguridad entonces que vamos a estar dando frutos. Amén. Pero el versículo también habla de que no es nada más dar frutos, sino dar muchos frutos. Pero fíjense esto, hay mucha gente que cree, lamentablemente, muchos creyentes que creen que habitan o que están en la vid y no están dando frutos, no están habitando. Y el Señor habla de esto, lo dice allí, serán arrancados. Y fíjense que esto nos recuerda a nosotros lo que está en Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo acabamos de leer, el que obedece la palabra es el que habita en el Señor. Pero muchas veces las personas o el creyente cree que porque tiene dones, eso quiere decir que está habitando en el Señor. Y ustedes saben, y ya lo hemos hablado, que no tiene que ver, lamentablemente, que nosotros tengamos y exhibamos y el Señor, bueno, bendiga, porque Él edifica a su pueblo a través de los dones, pero eso no implica que nosotros estamos o tenemos los frutos del Espíritu Santo. Eso no implica que nosotros estamos habitando en Él y Él en nosotros, porque son cosas diferentes. Entonces, estas personas, el Señor lo dice claramente en Mateo 7:21 hasta el 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca les he conocido, apártense de mí, hacedores, obradores de maldad.
Entonces, no es lo mismo. Y este es un tema bien importante porque en estos casos, estos ejemplos que estamos viendo aquí, cuando el Señor dirá, bueno, apartados de mí, hacedores de maldad, son esas personas, esos creyentes que creen que están en la vida, pero no están, que creen que habitan y no están, que no están dando los frutos que el Señor está esperando de nosotros. Amén, bienvenidos y le doy un abrazo al pastor Ceballos, que también lo vi por allí, a Iván, vida y paz, amén, aleluya. Peña Pedro, creo que están bien. Señor les bendiga a todos. John Neida, amén, Señor te bendiga, hija. Amén. Entonces, ese es el tema, no es lo mismo estar, no es lo mismo habitar. Habitar es una cosa muy diferente porque habitar en la vid, permanecer en la vid implica que nosotros estamos en él y él está en nosotros. Pero ahora bien, fíjense que dice la palabra que acabamos de leer en Juan 15, que también toda rama que está llevando fruto en el verso 2, el Señor, el Padre, el labrador, la limpia para que lleve más fruto. Amén. Entonces, para dar fruto, debemos morar en Él y Él en nosotros. Pero el Señor no quiere nada más que demos fruto. Acuérdense que hemos venido hablando también de la transformación, porque el Señor, a medida que nosotros vamos avanzando en su palabra y Él nos va transformando, aleluya, nosotros vamos a ir dando más y más fruto, porque Él no quiere nada más que demos fruto, Él quiere que nosotros cada vez crezcamos más a la estatura del varón perfecto que es Yeshua hasta el momento de su manifestación. Entonces vamos a dar, Él quiere, y ese es nuestro querer también, dar más y mejores y abundantes frutos. Pero para que esto suceda, entonces viene la parte que dice este versículo, que el Señor limpia la vid para que dé más frutos. Y esa palabra limpia es podar. El Señor hace esa poda, podar. Entonces fíjense algo, en lo natural, la vid, para que la vid crezca correcta y saludablemente y dé abundantes frutos y frutos de buena calidad, es necesario podarla. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, podarla es quitarle todo lo que está dañado, todas las ramas que están de más, porque cuando hay demasiadas ramas que no están dando fruto, lo que hacen es tapar el sol a las ramas que sí van a dar fruto, entonces eso hay que quitarlo, eso hay que sacarlo. Todas las yemas que no son fértiles hay que sacarlas. Todos los brotes que tienen poco vigor hay que sacarlo. Todo eso el labrador lo saca. ¿Para qué? Para que esa vid pueda dar frutos y frutos abundantes y de buena calidad. Entonces, de la misma manera, nuestro Padre, que es el labrador, nos podará a nosotros para quitar todo aquello que esté interfiriendo, que se esté oponiendo en que nosotros demos esos frutos que Él está esperando de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mi amada Gladys. Entonces, esa palabra podar en griego es katsairo y significa limpiar. Pero esa palabra viene de la raíz katsaros, que significa limpio y puro. Entonces yo quiero que anotemos unos ejemplos de estas palabras en la palabra, en la Torá. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 5. Dice, pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, es decir, de un corazón que está podado, que el Señor lo ha podado, un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Ese es el propósito del mandamiento. El propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro y que vimos anteriormente, que nosotros tenemos que tener el amor del Padre en nosotros para que nosotros habitemos en Él y Él en nosotros y podamos dar fruto. Entonces, por eso una persona que está dando fruto, el Señor va a podarla. Amén. Segunda de Timoteo 2, 22. Buscando mi palabra. Ok. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor. Amén. Otra vez, la fe, la justicia, el amor y la paz con los que de corazón puro
invocan al Señor. Con los que tienen un corazón podado, el Señor les ha podado. Cuando nos unimos a Él, Él nos quita lo que tenemos de más. Amén. ¿Y sabes qué, pastor? Que eso a mí me recuerda lo que es la circuncisión, porque la circuncisión que viene en Hebreos orlato es quitar lo que sobra. Y nosotros estamos circuncidados de nuestro corazón. El Señor quita lo que sobra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que demos más frutos, para que podamos avanzar hacia el destino que el Señor determinó para cada uno de nosotros. Así es. Entonces, eso es podar. La circuncisión del corazón es una poda, porque el Señor está quitando lo que está de más de nuestro corazón, esas cosas que están en nuestro corazón que quieren oponerse a que podamos avanzar y crecer. Primera de Timoteo 3:9, que mantengan el ministerio de la fe con una conciencia podada, una conciencia limpia. Entonces, el Señor puede entonces quitar de nosotros amistades, puede quitar y quiere malos hábitos, puede quitar novios, novias, personas que están al lado nuestro, que no son las que Él quiere que estén al lado nuestro porque son conexiones, lamentablemente, que no nos ayudan a alcanzar nuestro destino. Puede quitar un empleo, puede quitar muchas cosas que son dolorosas, porque cuando el Señor poda, eso implica dolor, porque es una prueba. La purificación del corazón se logra a través de pruebas. Estoy leyendo los comentarios. Dice Vladimir, cuando el Señor nos poda, las raíces en Yeshua crecen y se hacen más profundas. Así es. Amén. Amén. Entonces, la purificación del corazón se logra a través de pruebas y estando sometidos bajo fuego como el oro. O sea, nosotros no vamos a ser purificados en la playa, divirtiéndonos así en aire acondicionado. No vamos a ser podados. Es en pruebas, amados. Son las pruebas. Y las pruebas, la aflicción, no necesariamente, y es algo que es verdad, no son cosas que, wow, qué chévere, qué alegría, se me partió un pie, yeah, qué bueno, ay, me hospitalizaron, wow. Bueno, pueden ser maldiciones eso, pero no nos vamos a meter por allí. Hay situaciones de aflicción y de pruebas que son difíciles. Pero eso es lo que nosotros, como a José, los hermanos lo vendieron. A partir de allí vivió muchas experiencias bien difíciles, todas. Y cada una de esas experiencias lo fue a él limpiando, podando, hasta que llegó al punto donde el Señor lo exaltó y lo puso como gobernador de Egipto. Amén. Le dio ese lugar de autoridad. Entonces, vamos a leer esto, Isaías 48:10. He aquí que te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Y ese es el método de podar, el horno de la aflicción. Te he purificado, no como la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Momentos difíciles, momentos complicados, momentos donde nuestra fe es probada. Miren lo que dice Primera de Pedro, Primera de Pedro, verso 1, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, porque el oro perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de nuestro Señor Jesús.
Entonces, a pesar de que por ahora sí es necesario, las pruebas son necesarias y el Señor las permite. Entonces, muchas veces el creyente se ve confrontado con esa situación porque dice, wow, Señor, pero si yo te sirvo, si yo ayuno, si yo oro, si yo, bueno, bendigo a mis enemigos, si yo trato cambié ese mal hábito y trato de vivir en santidad, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo es posible? Tú no me quieres, tú no me abandonas. Y muy típico que cuando estamos pasando por esas situaciones, hay un tiempo en nuestra aflicción donde el Señor no habla, no dice nada, está callado. Lo que escuchamos es un silencio. Y es que el Señor está probando tu corazón y está viendo que hay en tu corazón y tú también, porque nosotros en medio de las pruebas vemos lo que sale de nuestro corazón. Yo he hablado esto con mi amada Gilda y lo recordamos. Una vez yo estaba meditando en esto y wow, cuando me viene la prueba que sale de mi corazón, cuando machucan esa oliva, ¿qué sale? ¿Aceite o sale otra cosa? Sale gasolina, que sale la que explota todo, ¿no? Si le prendes un fósforo. Bueno, el aceite también es inflamable, pero entendamos lo que quiero decir. ¿Qué sale de nosotros cuando estamos bajo la prueba? Entonces, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 dice, amados, no se sorprendan por el fuego. Y este es el tema. Muchas veces la persona, wow, pero ¿cómo es posible que me pase esto? Si yo, tal cosa, si yo, pero viene la situación. Pero no es porque el Señor no te quiere, no es porque Él te abandonó, no es porque se olvidó de ti, no es porque, bueno, tantas cosas que uno, inclusive la gente del mundo, wow, que si nací con el pie izquierdo, que me paré con el pie izquierdo, no sé cómo es la cosa, bueno, no es absolutamente nada de eso, amado. Es que el Señor te está podando porque quiere de ti frutos más excelsos, de mayor calidad. Te quiere que tú sigas aumentando tu estatura para que alcances tu destino. Entonces, no nos sorprendamos por ese fuego que arde entre ustedes para ponerlos a qué? Para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña, ¿ves? Para nosotros las pruebas no debería ser algo que, wow, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? No, 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 porque es que es la manera como papá poda ese pámpano para que dé fruto. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Yo sé que esto es muy fácil leerlo, pero cuando estamos en la situación no es tan fácil porque nos sentimos a veces abandonados, traicionados, nos sentimos solos, sentimos que no podemos, pero sí podemos porque Yeshua está con nosotros y Él es el que nos da la fuerza si nosotros mantenemos nuestro carácter o tenemos el carácter correcto cuando estamos atravesando esa prueba, un carácter correcto, un carácter aprobado. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1, que lo leí anteriormente. Cuando nosotros pasemos por esas diversas pruebas, ¿por qué? Para que sea probada nuestra fe. Entonces, ¿cómo está nuestra fe cuando vienen esas pruebas? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo manejamos todo esto? ¿Cómo está nuestro carácter cuando es probado? ¿Creemos, no creemos? Nos vamos abandonamos a todo el mundo, abandonamos la congregación, dejamos hablarle a nuestros hermanos en la fe, dejamos de hablarle a nuestros familiares que fueron quienes nos predicaron, porque cómo es posible, tú viniste a meterme en esta cosa y es mejor me quedo en el mundo, para estar así, mejor me quedo en el mundo. O sea, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando viene esa poda? Entonces aquí es peligroso porque esto puede hacer que pasemos de habitar y permanecer en la vid a simplemente estar en la vid, que lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y no estemos dando ningún fruto, nada, y pensemos que estamos y no estamos. Entonces, dejamos de habitar en Él
e impedimos que Él habite en nosotros si nosotros durante la poda lo que hacemos es negar y renegar del Señor y de la fe. Por eso es que es importante cómo terminan estos dos versículos, Primera de Pedro 1:6 y Primera de Pedro 4:12. En el 1:7, Primera de Pedro 1:7 dice, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua. Y en el 13, Primera de Pedro 4:13 dice, antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Mashiach. ¡Wow! Fíjense esto qué bonito. Una de las palabras en hebreo que se traduce como podar específicamente a la vid en hebreo es zamar. Pero esta palabra zamar, aparte de podar, miren lo que también significa. Tocar un instrumento musical, celebrar en canto y música, alabanza, entonar alabanzas y salmos. Entonces, cuando nos están podando, ¿qué es lo que sale de nosotros? Alabanzas y salmos, cánticos, gozo o decepción, queja. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo esto? Mejor me hubiese quedado en el mundo. ¿Por qué tú permites esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿qué sale de nuestra boca cuando nos está podando nuestro Padre para que demos más frutos? ¿Salen más frutos? ¿Se multiplican nuestros frutos? ¿Nuestra fe es probada y da entonces más frutos? ¿O sale queja, rabia, molestia, decepción? Que sale? Señor nos ayude a todos, porque todos nosotros y el Señor sabe nuestras debilidades, pero nosotros necesitamos pedirle fortaleza a papá para que cuando seamos podados para dar más frutos, en realidad podamos dar más frutos y no todo lo contrario, podamos seguir permaneciendo, porque fíjense que necesitamos primeramente para dar frutos permanecer, pero no podemos echar eso para atrás y dejar de permanecer en la vid, lo que implica, ya se los dije, estar en Él y Él en nosotros, por tener una mal, porque nuestro carácter no sea el correcto ante la prueba. Amén. Y miren, para terminar, fíjense esto tan bonito. Esto me lo compartió mi esposo y dije, wow, de verdad que el Señor quiere que yo hable de esto porque es justamente lo que estamos hablando. Dice, la limpieza de nuestro corazón es muy semejante a la purificación del oro. De hecho, lo acabamos de leer en estos versículos, ¿verdad? Bueno, fíjense, oigan esto. Se los voy a leer porque es algo que lo tomé de un video que me pasó mi esposo. El oro pasa 7 veces por el fuego. Una persona le preguntó a un joyero, ¿por qué Dios permite que el fuego sea tan intenso y tan largo? Porque a veces los procesos son largos. ¿Por qué el fuego tiene que ser tan intenso y tan largo? Y el joyero le mostró un pedazo de oro en bruto y le dijo, esto vale $10, así como está. En bruto esto vale $10. Pero mira, lo puso al fuego la primera vez y le quitó la tierra. Es decir, cuando el joyero puso el oro por fuego la primera vez, ¿qué fue lo primero que se eliminó? La tierra. Luego lo puso la segunda vez en el fuego y se eliminaron las piedras. El Señor está quitando, está podando. Luego lo puso la tercera vez y se les quitó los minerales comunes, que no pertenecen, que no tienen que estar allí. Esos minerales no tienen que estar en el oro. Entonces, la tercera vez que lo pasa por fuego, eso es lo que sale. Cuando lo pasa la cuarta vez por el fuego, aparecen las impurezas que estaban ocultas. Entonces esas impurezas que estaban ocultas salen cuando lo pasa la cuarta vez. Ya van 4 veces que lo pasa por el fuego.
La quinta vez que lo pasa por el fuego salen los defectos microscópicos que no se ven. Por eso es que nosotros no podemos juzgar y no podemos diga al débil, fuerte soy, pero también dice, no, o sea, no podemos nosotros, perdón, que ese no era el versículo que tenía en mi cabecita, no podemos nosotros actarnos de nada, porque hay cosas que ni nosotros estamos viendo dentro de nosotros mismos, pero papá sí las está viendo. Él sí lo está viendo, esas cosas que tienen que salir, que nosotros no vemos, pero Él sí las ve. Pero cuando tenemos corazones orgullosos, pues obviamente el fuego no va a pasar por allí, porque quien pone el fuego es papá. Y la palabra dice que al orgulloso Él lo mira de lejos. Entonces nuestra humildad es lo que va a permitir que ese fuego quite aún esas cosas microscópicas que no se ven, que nosotros ni las vemos ni las sabemos y que muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos. Wow, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo yo pude reaccionar así ante esta situación? Uno mismo se queda como que, wow, Señor, ayúdame, ayúdame porque yo no esperaba reaccionar así, ni yo misma me esperaba reaccionar de esa manera. Bueno, esos son esos defectos microscópicos que salen con el fuego. El Señor los saca de allí. Amén. Muchas veces hay cosas que otros ven en nosotros y no las sabemos. Así es, sean buenas o malas, así es. Lo que pasa es que nosotros cuando vemos esas cosas malas o defectos en las personas, lo peor que podemos hacer es juzgar y criticar, porque así como ellos tienen algunos defectos, nosotros tenemos muchos más. Que no sean los mismos es otra cosa, pero los tenemos. Ok, entonces esa es la cuarta vez, salen las impurezas ocultas, la quinta vez, defectos microscópicos, la sexta vez que lo ponen en el fuego, salen las últimas resistencias. Y la séptima vez que lo ponen en el fuego es la perfección. 7 veces pasa ese oro que estaba en bruto por el fuego hasta que queda perfecto. Y ahora este oro ya no vale $10. Después las 7 veces que pasó por el fuego, ahora vale $1000. ¿Qué cambió? Dice el joyero. El fuego quitó todo lo que no era oro. ¿Sabes cómo sé? Dice el joyero. Tú sabes cómo yo sé que el oro está listo cuando puedo ver mi reflejo en él. Y así hace Dios. Aleluya. Te mantiene en el fuego hasta que su imagen se refleje en ti. Bendito sea el Señor. El fuego no dura para siempre, solo hasta que seas oro puro. Y créeme, cada grado de calor tiene un propósito. Aleluya. Amén. Eso duele, pero es necesario. Así es. Entonces, ese fuego duele, es doloroso, pero cada grado de calor tiene un propósito y hasta que el Señor no vea su imagen en nosotros, como lo dice aquí, entonces va a continuar ese fuego allí, va a continuar ese fuego. Y la mujer lloró y dijo, entonces mi dolor no es un castigo, es refinamiento. Qué tremendo. Amén. No es un castigo, el Señor nos está refinando. Qué hermoso, nos está podando para que podamos dar más frutos y de mejor calidad y podamos llegar a nuestro destino. Primera de Pedro 1.7, que ya lo leímos, pero estoy repitiendo lo que está en el video, dice que sometida a prueba nuestra fe, mucho más que el oro, que es una piedra preciosa, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces esa fe cuando es probada y es conseguida de verdad fortalecida, nosotros con esa fe fortalecida vamos a alcanzar el destino, vamos a alcanzar las promesas del Señor, vamos a alcanzar esas promesas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro ministerio, en todo, en nuestra salud, en todo. Amén. Entiende esto, dice. No, Dios no te mete al fuego para destruirte, sino para purificarte. Amén. Cada grado de temperatura tiene un propósito específico.
El dolor que sientes está eliminando algo que impide tu brillo. Aleluya. No es crueldad, es orfebrería divina. Él no está viendo cuánto aguantas. Él está viendo cuando su imagen aparece en ti. Dale un aplauso al Señor. La intensidad del fuego corresponde al valor del oro. Si tu proceso es intenso, es porque tu destino es grande. Si estás en el fuego, resiste. Escucha, si estás en el fuego, resiste. No es destrucción, no es castigo, no es maldad. En el Señor no hay maldad. Es transformación de tierra a tesoro. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Entonces, habitamos en Él. Él habita en nosotros, quiere decir que permanecemos en la vid, quiere decir que damos frutos. Pero el Señor no solo quiere que demos frutos, Él quiere que demos frutos en abundancia y que lleguemos al destino, al propósito que Él nos dio desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Para eso es necesario que Él nos pode y es esa aflicción bajo el fuego que va a sacar todo hasta lo microscópico de nosotros que está allí y que impide que nosotros podamos avanzar, que podamos ser transformados desde esa tierra hasta un tesoro, hasta ese oro puro, sin mancha. Esa novia pura sin mancha que va a estar esperando a Yeshua en su regreso, a Jesús en su regreso. Entonces, mis amados, aguanta. Si estás siendo podado en este momento, persevera, resiste, que tu fe sea fortalecida, que tu carácter sea el correcto, que así como esa palabra en hebreo que también significa podar, que es amar, así como esa palabra significa música, alabanza, entonación de adoración, de alabanza, así sea lo que salga de nuestra boca y de nuestro corazón cuando estemos siendo podados. Es doloroso, pero es una bendición, porque eso quiere decir, fíjense algo, si nosotros estamos siendo podados, quiere decir que estamos dando fruto, porque el Señor no va a podar un pámpano, una rama que no está dando fruto, porque la que no está dando fruto simplemente es sacada de la vid. Pero si nosotros estamos dando fruto, si nosotros estamos habitando en Él y en y Él en nosotros, eso quiere decir que entonces vamos a ser podados. Entonces, cuando nosotros estamos siendo podados, cuando estamos siendo purificados, es porque vamos por buen camino. Es porque somos valiosos, el Señor nos está viendo y Él quiere que sigamos creciendo y avanzando. Amén. Entonces, no es que no nos quiere, no es que se olvidó de nosotros, es todo lo contrario. Es que nos está mirando, así no esté hablando, es que nos está mirando ¿para qué? Nos está mirando para que nosotros sigamos creciendo y con su amor, su misericordia, su fortaleza y con nuestro corazón contrito y humillado delante de Él podamos entonces seguir creciendo y, se los vuelvo a decir, alcanzar nuestro destino, pasar de tierra a ser oro. Amén. Esta era la palabra que quería compartir. Amén, amén. Quiero que todos digan un amén y un aleluya. Y acuérdense de esta palabra cuando estemos pasando esos momentos de aflicción, pidiéndole a nuestro papá fortaleza y decirle gracias Señor, porque esto quiere decir que voy por buen camino. Esto quiere decir que soy valiosa en tus ojos y que tú lo que estás es podándome porque tú quieres de mí todo lo que yo puedo dar para ti. Y que salgan esos himnos de adoración y de alabanza a nuestro Padre. Amén. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, yo te doy gracias por este tiempo y yo te pido que sea tu Espíritu Santo ayudándonos
a permanecer en ti, tú en nosotros, a dar fruto en abundancia, a que nuestro carácter sea tratado por ti, Señor, y nosotros podamos en tu nombre y para tu gloria dar esos frutos que tú esperas y alcanzar ese destino que tú preparaste para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Refinamiento y transformación. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos. Gracias por estar acá. Marisol, Fernando, el pastor César, vida y paz. Micuñi, Keila, Joneida, Jailer. Señor les bendiga. Ana Jiré, Mara, aleluya. Chiquimer. Pena Pedro. Pedro Peña. Amén. El Señor le bendiga a Alejandra, la pastora Hanna, Manuel, Lady, Señor les bendiga, Clarita y Mitita. Amén, Gladys, Señor les bendiga. Bendiciones, muchas bendiciones. Shalom, shalom.